Maestro es licenciado en Psicología con mención honorífica por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México y fue acreedor a la medalla Gabino Barreda al mérito universitario. Tiene el grado de maestría en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica por la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de donde se graduó también con honores cum laude. Es miembro fundador del Instituto de Neuropsicología y Neurociencias Cognitivas. Es miembro de la mesa directiva del Colegio Mexicano de Neuropsicología. Ha publicado artículos en revistas internacionales especializadas. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales. Es profesor de asignatura en la licenciatura en Psicología del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Iztacala, UNAM. Es candidato a doctor en Psicología en el área de Neurociencias de la Conducta por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Vamos a darle un aplauso a nuestro primer ponente. Pues, hola a todos y muchas gracias por usted. Bueno, pues, nuevamente, muchas gracias a todos por su presencia. El tema de mi ponencia es neurociencias y deporte. Últimamente hemos tenido una tendencia a ponerle el sufijo neuro a todo, ¿no? Si escuchamos neuromarketing, neuroeconomía, neuroeducación, neurofinanzas, neurotodo, ¿no? Pero la verdad es que las neurociencias son una área, una disciplina científica que se ha involucrado en todos los saberes y que está presente en todos los conocimientos. Y es por ello que se ha diversificado el uso de este sufijo, de neuro. Evidentemente esto también abarca disciplinas tan diversas como puede ser las ciencias del deporte. Para muchos el deporte es una actividad recreativa y de ocio y que no merece como una atención desde el ámbito de vista científico. Pero los que nos dedicamos a esto nos damos cuenta que no es así, que el deporte como tal es una disciplina científica y que podemos utilizar los conocimientos de diversas áreas, incluidas las neurociencias, para poder dar soporte a muchos conocimientos desde distintas perspectivas, y una de ellas es el deporte. Y aunque esto parece algo novedoso, pues no es tanto, ¿no? Si recordamos la vieja frase de mente sana en cuerpo sano, que es un dicho, una frase muy antigua, que se cree que tiene su origen en la antigua Grecia, pues desde entonces ya se intuía una relación entre el cerebro y la actividad física. De hecho, para los griegos la práctica de una actividad física era tan importante como la misma educación. La gente que ejercía cargos académicos, políticos o públicos también estaba obligada a desempeñar una actividad física. Y es por ello que se acuña esta frase, ¿no? Y bueno, actualmente las neurociencias tienen esta diversificación y están presentes en el deporte. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Pues vamos a revisar un poco la relación entre neurociencias y sus aportaciones al ámbito deportivo, desde dos puntos en particular. Uno, los beneficios cerebrales que conllevan las prácticas deportivas, y por otro lado, las alteraciones que pueden ocasionar ciertas prácticas deportivas. Entonces, a grandes rasgos vamos también a revisar la siguiente, lo que es la conmoción cerebral en el deporte, su diagnóstico y tratamiento, y los beneficios cerebrales de la actividad física. Y por último, neurociencias y el rendimiento deportivo. Vamos a comenzar con el término de conmoción cerebral. Esto nos lleva a suponer una parte
que el deporte tiene sus riesgos y que no toda práctica deportiva está exenta de sufrir lesiones. Y muchas de estas prácticas, sobre todo aquellas que se relacionan con deportes extremos o deportes de combate o deportes de contacto, específicamente artes marciales y todo aquello que involucra un contacto físico, puede llevar a un riesgo de lesiones de distintos tipos, lesiones leves, moderadas o lesiones severas. Y dentro de las lesiones severas deberíamos de considerar las lesiones que tienen que ver con lesiones de tipo o alteraciones de tipo neurológico. ¿Cuál es la más común en el deporte? La conmoción cerebral. Y a pesar de que es muy común, es un tema poco estudiado. Y es hasta hace pocas décadas que se comienza a poner interés en el estudio de esta área. ¿Por qué es un tema de salud pública que nos interesa? Porque se tienen datos que ocurren alrededor de 1 millón de conmociones cerebrales al año en deportistas amateur, es decir, en deportistas no profesionales. Esto puede involucrar desde el niño que está jugando o está practicando algún deporte, los jóvenes que en las escuelas o en los colegios están dentro de alguno de los equipos deportivos, y por lo tanto es un grave problema de salud pública. ¿Cuál es el problema en la conmoción cerebral? Que pasa inadvertida en muchos casos. A veces incluso, aunque yo hablo de 1 millón de casos de conmociones cerebrales al año, según cifras del sistema de salud de los Estados Unidos, esta cifra está infravalorada. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas ocurren sin ser detectadas, sin ser diagnosticadas. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente información en los practicantes de deporte, en los entrenadores y en las familias. Entonces tendríamos que empezar por definir qué es la conmoción cerebral. La conmoción cerebral es un subgrupo de lesiones cerebral leve, que se caracteriza por la pérdida transitoria de la función neurológica. Y esta se debe a una fuerza biomecánica, que puede ser directamente ejercida sobre la cabeza o en alguna otra parte del cuerpo y que se transmite a esta. ¿Cuál es el ejemplo más claro? La siguiente, por favor. Pues aquí lo vemos. En distintos deportes ocurre. Tradicionalmente se le asocia con las artes marciales o deportes de contacto como el pugilismo. Aquí vemos la representación más básica, que es la del knockout, la pérdida de la conciencia después de un golpe. Pero también puede ocurrir en otros deportes, como es en el caso del fútbol soccer, ya sea por un contacto con otro deportista o por un contacto con el balón. Y en el fútbol americano, que es donde actualmente se ha puesto el mayor énfasis y donde se han hecho los mayores aportes. Bueno, pasamos a la siguiente. Aquí está la definición, que esto es lo que ya dije. Pero ocurre que dentro de la definición el concepto principal es la pérdida transitoria de la función neurológica, no la pérdida de la conciencia. Es decir, que puede ocurrir una conmoción cerebral sin que necesariamente esté involucrada la pérdida de la conciencia. El atleta puede estar consciente, no necesariamente tiene que estar noqueado, pero tener los síntomas de una conmoción cerebral. La siguiente. Como lo decíamos aquí en la definición, pues esto depende de fuerzas mecánicas, fuerzas biomecánicas, que pueden ser de dos tipos. Tipo lineal, que son los golpes directos, que pueden suceder ya sea de frente o en la parte de atrás, pero que necesariamente involucran un efecto de golpe y contragolpe. Por lo tanto, las áreas del cerebro que se impactan son tanto la zona del golpe, en el caso de golpes frontales, como la zona de contragolpe en la parte occipital de la cabeza, o por lesiones o por fuerzas de tipo rotacional, que involucraría todos aquellos contactos que involucran un movimiento rotatorio, como serían en el caso de las artes marciales los ganchos, los uppercuts. La siguiente, aquí se ve representado, y que involucran lesiones o zonas de contacto en la parte temporal de la cabeza y por lo tanto un efecto de contragolpe en la parte contralateral del cerebro. En la siguiente vemos que las áreas de impacto o las áreas que principalmente se afectan son áreas de la corteza cerebral, tanto
en la zona frontal cuando el impacto es de frente y en la zona occipital por el efecto del contragolpe, pero también en las áreas temporales cuando los golpes son de tipo rotacional. La siguiente. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? A nivel fisiopatológico, un golpe involucra un desbalance en diversos factores. Hay un desbalance en el flujo sanguíneo cerebral, en los niveles de oxigenación hacia el cerebro, en los niveles de glucosa en el cerebro, y este desbalance se presenta inmediatamente después de la conmoción cerebral y puede tardar en recuperarse días u horas. Generalmente esto tiene un periodo de recuperación de 7 días. Aunque los mecanismos no están del todo claros, parece un imbalance entre la baja de producción y un aumento en la demanda de energía. La siguiente, aquí vemos en esta gráfica cómo este desbalance se da en varias áreas. En el flujo sanguíneo hay una baja en el flujo sanguíneo y en la demanda de oxígeno, pero por otro lado hay un incremento en la demanda de glucosa en el cerebro. Y este desbalance entre estos tres factores tarda alrededor de 6 o 7 días en recuperarse en su totalidad. ¿Cuál es el problema del deporte? Que en la mayoría de los casos los deportistas, como no detectan que tienen una conmoción cerebral, ellos reanudan su práctica deportiva antes de que se hayan resuelto los síntomas de la conmoción cerebral, estos mecanismos fisiopatológicos. Es decir, a veces al siguiente día de sufrir la conmoción cerebral, ellos ya reanudan su práctica deportiva, o a los 2 o 3 días ya están nuevamente practicando. Y esto puede llevar a un patrón de lesión cerebral crónica. ¿Por qué no lo detectan los deportistas? Porque generalmente los síntomas son de tipo somático, cognitivo o físico. Ahorita los voy a detallar, pero a veces los mismos entrenadores lo dan por hecho, que si estás en un deporte de contacto y te duele la cabeza después de un golpe, es algo normal. Y los deportistas, sobre todo los de alto rendimiento, lo que menos quieren es interrumpir su práctica deportiva. ¿Por qué? Porque ellos están entrenando continuamente y suspender su práctica deportiva por 7 días o más es algo que la propia naturaleza de su deporte no se los permite. Entonces, pues aquí hay una serie de factores que hacen difícil su tratamiento, su diagnóstico y sobre todo el pronóstico de recuperación. Vamos a ver entonces cómo han influido las neurociencias en ello. Aquí están los síntomas. A nivel somático, pues está el dolor de cabeza, dolor de cuello, visión borrosa, problemas de equilibrio, mareo, náusea, vómito, sensibilidad a la luz o al ruido, fatiga, poca energía y alteración en la coordinación. Y en los síntomas cognitivos tenemos confusión, dificultad para concentrarse, dificultad para recordar el accidente, desorientación espacio-temporal, alteración en la memoria inmediata y alteración en la atención y memoria de trabajo. A nivel conductual, pues vemos impulsividad, irritabilidad, ansiedad, tristeza, labilidad emocional y cambios de ánimo. Estos síntomas están presentes después de una conmoción cerebral y una vez que se resuelve el proceso fisiopatológico, estos síntomas desaparecen. En caso de que no desaparezcan después de un periodo mayor a un mes, entonces ya estamos hablando de otra condición y a esta condición se le conoce con el nombre de síndrome postconmocional, que es la presencia de estos síntomas por un periodo mayor a un mes. ¿De qué nos habla este síndrome postconmocional? Pues que la conmoción tuvo un nivel mayor y en ocasiones los teóricos refieren que también esto se ve influido por la percepción subjetiva. Los sujetos que son más conscientes de estos síntomas y que tienen mayor información acerca de ellos, pues tienen mayor susceptibilidad a detectarlos y a tenerlos presentes por un mayor tiempo. Pero ¿qué pasa después cuando hablábamos de un deportista que reanuda su práctica deportiva inmediatamente? Pues nos lleva a un patrón de lesión cerebral crónica que ya mencioné, y el primero de ellos es algo que se le conoce como el síndrome del segundo impacto. Un deportista que reinicia su práctica deportiva antes de que se haya resuelto los síntomas de una primera conmoción
tiene el doble de posibilidades de sufrir una segunda conmoción cerebral y por lo tanto de hacer más vulnerable a su cerebro. Y si existe una segunda conmoción cerebral en un periodo muy cercano, hay un riesgo inminente de sufrir una tercera lesión o una tercera conmoción, es decir, parecería que hay un efecto acumulativo donde los sistemas de recuperación del cerebro van debilitándose y cada vez le toma mayor tiempo recuperarse, pero cada vez también se vuelve más vulnerable. Por último, la siguiente, la condición más grave que sucede en el deporte es un término que se le conoce con el nombre de encefalopatía crónica traumática, que consiste ya en una serie de síntomas y alteraciones que ya pueden ser también de tipo estructural en el cerebro, en la estructura del cerebro, y que ya involucran una serie de déficits cognitivos. Este periodo, este patrón de lesión, pues es el efecto de múltiples conmociones cerebrales, o en el caso de otros deportes, de golpes subconmocionales, es decir, golpes que no necesariamente involucran una conmoción cerebral, pero que son repetitivos, como en el caso del fútbol soccer, el estar golpeando constantemente la pelota con la cabeza, o en el caso de los boxeadores o artistas marciales de artes marciales mixtas, que durante el entrenamiento o durante las competencias, aunque no todo el tiempo haya conmociones cerebrales, pero todo el tiempo hay golpes a la cabeza, también involucran o pueden llevar a este patrón de lesión crónica, a la encefalopatía crónica traumática. La siguiente. Para esto, a este término anteriormente se le conocía con el nombre de demencia pugilística. La demencia pugilística es un término que actualmente se encuentra en desuso. ¿Por qué? Porque no solamente ocurre en el boxeo, ocurre en otros deportes de contacto. De hecho, cuando empezó a tomar mucho énfasis este tema fue en los futbolistas, en los jugadores de fútbol americano. ¿Por qué? Porque las esposas de jugadores profesionales de la NFL se daban cuenta que sus esposos eran jóvenes o relativamente jóvenes, tenían 40 o 50 años y tenían características muy similares a las de una persona con una demencia de tipo Alzheimer. No recordaban las cosas, perdían las llaves de su auto, no recordaban la información que les habían dado recientemente. Eso llevó a una serie de demandas hacia la NFL, la Liga Nacional de Fútbol Americano de los Estados Unidos, y esto influyó en gran medida para que se diera un gran avance en el estudio del cerebro de estas personas. Muchos jugadores que fallecieron a consecuencia de esta condición, la Nacional de Rugby en Australia, han involucrado a neuropsicólogos y gente que está en el área de las neurociencias dentro de su equipo médico para darle atención a los deportistas que sufren conmoción cerebral. Entonces, por mi parte sería todo y cierro con esta frase de José Saramago, que dice que a todos los científicos y a todos los escritores les dicen que hagan deporte, pero no a todos los deportistas les dicen que lean.